latiendo junto a usted. Ya la tenemos en línea a la concejala por el Partido Socialista de Rosario, contadora pública nacional y docente Verónica Irizar. Verónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, hoy presentaron o hicieron un reclamo en que se debata en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el sistema de transporte en Rosario, que fue presentado este proyecto por Mónica Fein y Esteban Paulón. Sí, la verdad que queremos ir a Buenos Aires a discutir el financiamiento del transporte de Rosario, un transporte que viene golpeado desde la pandemia y que siempre hubo una distribución histórica desigual donde el capital y AMBA recibían mucho más recursos que el interior del país. Esto fue histórico, pero que el gobierno de Milei directamente eliminó el subsidio, con lo cual profundizó mucho más la desigualdad a partir de enero de este año, e hizo que, bueno, estuviera muy complejo para este año sostener el transporte. Por otro lado, en estos primeros 6 meses, le incrementó los subsidios al AMBA y a la Ciudad de Buenos Aires en un 150%, y también un impuesto que pagamos todos los que cargamos nafta o gasoil, lo incrementó, lo multiplicó por 6. Este es el impuesto a los combustibles líquidos. Empezó su gobierno, nosotros pagábamos 27 pesos por litro de nafta y hoy estamos en agosto en 165 pesos por litro de nafta, que son recursos que ponemos todos los argentinos, ni hablar de una ciudad como Rosario, con lo productiva, con la ciudad de servicios que es. Digo, tenemos número de la provincia de Santa Fe, que en el primer semestre se aportaron 57.500 millones, recursos de los que vuelven solo 10.000 millones, ¿no? Creemos que esto no puede continuar así, por eso queremos ir a pedirle una audiencia a esta Comisión de Transportes, donde hay varios proyectos. El que impulsamos es el de nuestros diputados, como bien decías, Mónica Fein y Esteban Paulón, que además de afectar parte de estos recursos del impuesto a los combustibles líquidos, plantea eliminar el IVA al transporte, porque aunque no lo podamos creer, nos quitaron los subsidios, pero además pagamos IVA cada vez que nos subimos al colectivo, y parece poco, pero es un 10,5% que podríamos con eso bajar nuestra tarifa porque tiene un impacto directo. Tal cual, Verónica. Y me quedo con lo que te escuchaba atentamente cuando hablabas, histórico desequilibrio o, digamos, parcialidad, mejor dicho, entre el transporte de Buenos Aires, el AMBA y el resto del país, el interior, que bueno, con este gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, también ahora se ve igual de afectado que el transporte de Rosario y del resto de las ciudades. Sí, creo que lo planteas muy bien, ¿no? Es muy injusto que estemos financiando todo el interior del país, a los habitantes de un 10% de la superficie del país, ¿no? Es como, y creo que Milei, porque fue un reclamo histórico, esto arranca más o menos equilibrado y rápidamente empieza a fagocitar Buenos Aires, como con todos los temas. 70-30, podríamos decir que hay un equilibrio. En la gestión de Macri intentan quitar los subsidios y esa ecuación se complica, llegando a ser 85-15. Y bueno, en los últimos años, a pesar de los anuncios del expresidente Fernández, esa situación no se pudo dar vuelta. Al contrario, cerramos el 2023 con 89 caballos AMBA y solo el 11 para el interior del país. Y la contracara de esto es la tarifa, ¿no? Lo que pagamos en Rosario versus lo que pagan en Buenos Aires. Como bien decías vos, Milei llevó, digamos, saqueó los subsidios del interior, por decirlo de alguna manera, porque los eliminó, y todos los recursos que aportamos quedan en Buenos Aires. Creo que es el gobierno más porteñocéntrico de los que hemos tenido en los últimos años, y hace esto que un porteño pague 270 pesos de tarifa, mientras nosotros estemos pagando 940. Yo también aclaro, no es que nosotros estemos en contra de que haya un subsidio para Buenos Aires. Sí, lo que creemos es que tiene que ser un poco más equitativo el reparto,
Está claro que bueno, el Gran Buenos Aires es un lugar donde hay una gran concentración de población, que estos subsidios son mecanismos que se plantean en la economía donde el que usa un auto particular, por todos los efectos que genera, digo, contaminación y demás, subsidie en parte con estos impuestos al transporte público de pasajeros, que es el transporte más sustentable social, económica y medioambientalmente hablando, pero tiene que haber un equilibrio, una mayor equidad Tal cual. y hay que resolver este problema. Sí, y hablando ya que mencionaste la palabra resolver, ¿cómo se puede resolver o existe una solución posible para este flagelo? Mira, yo creo que sí y que viene por una solución un poco más de fondo, ¿no? Cuando empieza el Siscau empieza con una afectación del impuesto a los combustibles líquidos, que luego en esa quita del subsidio de Macri se elimina y queda un fondo de compensación que se aprobaba en cada ley de presupuesto. Eso le da, la verdad, mucha vulnerabilidad al sistema, porque en cada ley de presupuesto los diputados, primero el Ejecutivo manda un proyecto donde tiene una mirada y después los legisladores pueden irlo cambiando. Nosotros entendemos que tiene que ser un sistema más sólido, por Sí, eso está el proyecto de ley de los intendentes y de nuestros diputados, lo que plantean es, en el mismo sentido, afectar un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos que pagamos nosotros, ¿no? En el caso del proyecto de Mónica Feñi y Esteban Paulón, el 19,49% de este impuesto, el de los intendentes un poquito menos, pero va en el mismo sentido, y vos pensás que cada vez que un rosarino carga nafta, le está transfiriendo 6.600 pesos al transporte de Buenos Aires. es verdad. Pensémoslo así, que no vuelve. Entonces tenemos que luchar para que eso se dé y creo que es momento de alzar la voz, de no bajar los brazos y de seguir peleando porque realmente en el Congreso es donde esto tiene que discutirse y ahí hay representantes de todas las provincias. Entonces creo que tenemos que ir y por eso lo estoy planteando, que el Consejo sea parte. Estamos dialogando con concejales de otras ciudades también para ir juntos a hacer presión de la buena, digamos, de defender el interior del país, en particular nosotros a Rosario, y que estos recursos que aportamos vuelvan para que podamos tener un mejor transporte que, digo, cuando el transporte no empieza a tener problemas, nos empieza a pasar esto, ¿no? Mayor congestión de autos, el tema de las motos, que siempre son un problema para quienes las manejan por los riesgos que implican, para el tránsito de la ciudad. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en mejorar el sistema de transporte, que como te decía, viene golpeado desde la pandemia. La verdad que el financiamiento ha sido un tema complejo, no tiene las mejores frecuencias hoy y hay que volver a la cobertura que tenía de la ciudad. Así que en ese camino tenemos que pelear y luchar para que esta ley, alguna de estas leyes que encontremos un consenso. Hay leyes también del diputado Tonioli para que vuelva el fondo anterior, Sí, que sí. estaba en la ley de presupuesto, de Julián. Hay varios diputados que han presentado, de otras provincias también, pero entendemos que tanto el proyecto de los intendentes como el proyecto de Mónica Fein y Esteban Paulón son los que más van en la línea de hacer algo más permanente y que no esté sujeto a los vaivenes del gobierno de turno. Para cerrar, Vero, esta entrevista con vos del día de hoy, en la pandemia hubo mucha fusión de líneas de colectivos en Rosario y esto perjudicó mucho a los usuarios, ¿no? Que hoy en día esos coletazos aún se siguen sintiendo. Así es, por eso digo, esto es una discusión que tiene que ver claramente con el Sí, financiamiento. sí, Hoy tenemos una tarifa que, bueno, por un lado vino la SUBI y eso es positivo, pero la tarifa está atrasada respecto del estudio de costo que arrojó más de 1.500 pesos de costo. Entonces, para volver a recuperar ese sistema que teníamos necesitamos más recursos y entendemos que no puede seguir saliendo del bolsillo del usuario. La verdad que cuando estábamos haciendo un análisis, y mira, te lo digo porque es un dato que estuvimos analizando hoy, sí. en el 2021 el costo del transporte lo hicimos con un sueldo de empleado de comercio básico, ¿no? El costo del transporte era un 3% del presupuesto de ese empleado. 40 viajes, pensando en que hacía un horario corrido, ¿no? Y hoy ese costo en la economía de ese empleado es más del 5%. Entonces, el incremento que hemos tenido de tarifa tiene un peso que ya es insostenible. Entonces, tenemos que trabajar para conseguir más recursos que nos permitan mejorar el transporte y también para muchos barrios que perdieron esa conectividad por la fusión de líneas, para que vuelvan esas líneas que son muy necesarias
porque a todos los barrios que vamos hemos recibido y nos hemos reunido con muchos usuarios, con vecinales, el reclamo sigue estando y necesitamos volver a este sistema que pudimos implementar en el 2018 con Mónica Fein, donde habíamos tenido renovado la flota con unidades de menos de 5 años de antigüedad, con piso bajo, adaptado para personas con discapacidad, con aire acondicionado, con una cobertura mejor de la ciudad, y tenemos que intentar volver a eso que ya teníamos, ¿no? No es ni siquiera soñar en el sistema que se pensaba que era un nuevo sistema. Como mínimo tenemos que volver a eso que ya teníamos, que nos mejoraba la calidad de vida, porque uno, ¿qué piensa en el transporte? Necesito tener previsibilidad, saber a qué hora pasa, para no esperar y perder tiempo inútilmente, Sí, sí. buena frecuencia, cortos tiempos de viaje, para que me lleve el menos tiempo posible llegar de un lugar al otro de la ciudad y recuperar ese tiempo para lo que necesite, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para disfrutar con la familia, con amigos. Así que, bueno, ir a pelear por los recursos de Rosario creo que es un objetivo que tenemos que darnos todos los que tenemos responsabilidades políticas en la ciudad. Así es. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista y te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes, un saludo y muy amables como siempre. Igualmente.